Cuento El Delfín. Autor Sergio Bambarén. Narración John Enrique Fernández de Dios. Los primeros rayos del sol de la mañana se filtraron suavemente a través de las nubes, revelando la primitiva belleza de un remoto atolón que relucía como una joya engastada en medio de un mar profundo y azul. Una tormenta tropical acababa de estallar en aquella zona y un impresionante oleaje, generado a lo lejos, se precipitaba sobre el arrecife. El plácido océano se había convertido en un tumultuoso torrente de olas y espuma. De pronto, justo en el momento en que una gigantesca ola iba a romper con el arrecife, surgió de las profundidades del mar. Se deslizó sobre la ola, dibujando una leve estela sobre el muro de agua, esforzándose en mantener el equilibrio entre la base de la cresta sin casi poder respirar. La cresta de agua le envolvió poco a poco hasta alojarlo en la cavidad de la ola, el lugar soñado por todos los surfistas. Después de realizar varias maniobras, el delfín atravesó el muro de agua para salir airoso del rizo de la ola. Aquella sería la última ola sobre la que se deslizara esa mañana, decidió. Así que comenzó a nadar en dirección a la laguna del atolón, agotado pero feliz. Daniel Alejandro Delfín y las olas eran inseparables, desde la salida hasta la puesta del sol, a través de todas esas sesiones de surf en que perdía la noción del tiempo. Daniel sabía que no había nada más importante en su vida que el tiempo que pasaba deslizándose sobre las olas. En verdad, más que nada en el mundo, Daniel Delfín amaba el surf. Estaba en su sangre y en su alma. Lo hacía sentirse libre. Deslizarse sobre las olas lo ayudaba a lograr una comunicación única en el mar, haciéndolo entender que el océano no solo era una gran masa de agua y sal, sino algo vivo, lleno de sabiduría y belleza. Daniel Delfín era un soñador. Estaba convencido que había más en la vida que pescar y dormir. Así que había decidido dedicar todas sus energías a descubrir el verdadero propósito de su vida a través del surf y la sabiduría del océano. Ese era su sueño. Desde el principio, esta manera de pensar le trajo problemas con el resto de su grupo. Muchos de sus amigos no podían entender qué estaba tratando de lograr. Cada mañana, mientras se preparaban para pescar, los otros delfines veían a Daniel dirigiéndose al arrecife, listo para una nueva sesión de surf. ¿Cómo era posible que pudiese perder tanto tiempo haciendo algo que no le ayudaba a encontrar comida? A sus amigos les parecía una locura. Una tarde, cuando Daniel regresaba del arrecife, su mejor amigo, Miguel Benjamín Delfín, le preguntó: ¿Qué diablos te propones, Daniel? ¿Por qué arriesgas tu vida surfeando en el arrecife? ¿Qué tratas de probar? No estoy tratando de probar nada. Solo quiero saber qué puedo aprender del mar y el surf. Eso es todo. Por Dios, Daniel. Muchos delfines que te aprecian piensan que tarde o temprano terminarás muerto. Deslizarse sobre las olas cuando éramos pequeños era entretenido, pero esto ya es demasiado. ¿Por qué no te dedicas a pescar como los demás, en lugar de perder el tiempo surfeando en el arrecife? Daniel Delfín miró fijamente a su viejo amigo y, tras quedarse callado por unos instantes, respondió: Echa un vistazo a tu alrededor, Miguel. Nuestro mundo está lleno de delfines que pasan el día entero pescando, día tras día. Siempre están pescando. Ya no tienen tiempo para perseguir sus sueños. En lugar de pescar para vivir, viven para pescar.
Daniel hizo una pausa y prosiguió con nostalgia. Recuerdo a un Miguel Delfín joven y fuerte, capaz de pasarse horas contemplando las olas, imaginando que se deslizaba sobre una de esas descomunales paredes de agua, soñando. Ahora solo veo un delfín asustado, que lo único que hace es pescar. Un delfín temeroso de perseguir sus sueños. ¿Hay algo más importante en la vida que perseguir los propios sueños, sean cuales sean? Encuentra tiempo en tu vida para soñar, Miguel. No dejes que tus temores te impidan hacerlo. Miguel se sentía confuso. Sabía que lo que había dicho su amigo era cierto, pero la idea de basar la vida en sueños le parecía absurda. Ya no era un jovencito, y sus sueños habían sido sustituidos por deberes y obligaciones. Por eso se pasaba el día pescando. Además, ¿qué pensarían los demás delfines si lo vieran deslizándose sobre las olas? Miguel recordaba sus tiempos de domador de las olas, como algo que formaba parte de su juventud, de su pasado. Había pensado algún día intentarlo de nuevo, pero estaba tan cansado después de pescar durante todo el día que siempre encontraba alguna buena excusa para no intentarlo. Miguel miró a su amigo y, tratando de adoptar un tono convincente, dijo: Algún día, Daniel, madurarás y verás las cosas como las ve el resto. No hay otra manera de vivir. Tras esas palabras, Miguel se marchó. Daniel se quedó muy triste. Aunque Miguel había cambiado mucho desde los tiempos en que ambos se deslizaban juntos sobre las olas, descubriendo nuevos lugares para surfear, seguía queriéndolo tanto como antes. Sabía que todavía conservaba en su corazón la alegría que habían compartido de jóvenes, pese a que, por alguna razón, había dejado de soñar. Daniel sufría por su amigo, pero no podía hacer nada por ayudarlo. Sabía que los demás delfines no lo entenderían si les trataba de explicar lo que sentía, si trataba de compartir con ellos la libertad que experimentaba cuando se deslizaba en las olas. Pero Daniel Delfín también sabía que la magia que había descubierto surfeando las olas, solo en medio del inmenso mar, lo había hechizado para siempre. Había decidido vivir su vida, ateniéndose a sus propios principios, y, aunque a veces se sentía solo, nunca se arrepintió de su decisión. Durante las semanas siguientes, Daniel aprendió muchas cosas. Se pasaba todo el día deslizándose sobre las olas del arrecife, hasta el punto de que a veces se olvidaba de hacer una pausa para comer, y aunque estaba feliz por la vida que había elegido, deseaba poder compartir con sus compañeros la felicidad que sentía. Ojalá pudiera encontrar el medio de mostrarles lo que siento cuando avanzo sobre las olas. Quizás entonces comprenderán lo importante que es perseguir los sueños. Pero no tengo ningún derecho de inmiscuirme en sus vidas. ¿Quién soy yo para decirles lo que está bien y lo que está mal? De ahora en adelante, me limitaré a perfeccionar mis técnicas. Todavía hay mucho que debo aprender en el mar, así que me ocuparé de lo mío, sin molestar a nadie. Daniel se sintió satisfecho por la decisión que había tomado. Perseguiría sus sueños como siempre lo había hecho, para bien o para mal. Estaba regresando a la laguna, cuando de pronto oyó una voz. Apenas podía entender lo que le decían, pero alguien le susurraba unas palabras. ¿Quién podía ser? El desconcierto lo hizo perder el equilibrio, y la corriente lo arrastró casi hasta la playa. ¿Quién lo llamaba? La voz le resultaba familiar, como si perteneciera a alguien que conocía. Daniel miró a su alrededor, pero no había nadie. Se asustó. ¿Acaso la soledad, el precio que debía pagar para vivir sus sueños, le había finalmente afectado? ¿Acaso se había vuelto loco? Pero entonces volvió a oír la voz, pero esta vez más clara. Llega un momento en la vida en que no hay más que hacer, sino seguir tu propio camino. Es el tiempo de perseguir tus sueños, el tiempo de izar las velas de tus propios pensamientos. Daniel se sintió incómodo. Alguien se introducía en sus pensamientos y exploraba su alma, tratando de descubrir
sus más íntimos secretos. ¿Quién eres? Soy la voz del mar. ¿La voz del mar? Sí, Daniel. Has conseguido algo que otros delfines ni siquiera imaginan. Todos tus esfuerzos por dominar las técnicas de deslizarte sobre las olas, todo tu tiempo que has dedicado a practicar el surf, siguiendo tu sueño, ha dado su fruto. Entonces Daniel oyó las palabras que cambiarían para siempre su destino. Has aprendido bien, Daniel, y una nueva etapa de tu vida empezará, aquella que encierra las respuestas de tu sueño. La voz sonaba clara y fuerte. El temor inicial de Daniel se disipó, y más que oír las palabras, comprendió su significado. Hace tiempo que quería comunicarme contigo, Daniel, para apoyarte cuando te sientas desalentado. No temas nunca más. Mientras persigas tu sueño, estaré a tu lado para ayudarte. Confía en tu intuición, sigue los dictados de la vida que has elegido, y tus sueños se volverán realidad. La voz empezó a disiparse. No, espera, por favor. Necesito saber muchas cosas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hallaré el auténtico propósito de mi vida? Con la voz más amable que Daniel jamás había oído, el mar respondió. Solo esto puedo decirte, Daniel Alejandro Delfín. Hallarás el verdadero propósito de tu vida el día que consigas deslizarte sobre la ola perfecta. ¿La ola perfecta? ¿A qué te refieres? ¿Cómo la encontraré? El mar habló de nuevo, dirigiéndose al corazón de Daniel. Caer en la más profunda desesperación nos ofrece la oportunidad de descubrir nuestra verdadera esencia, del mismo modo que los sueños se cumplen cuando menos lo esperamos. Igualmente, hallarás las respuestas a las preguntas que te haces. Deja que tu instinto construya tu sendero de sabiduría y que tus temores sean eliminados por la esperanza. Lo has hecho muy bien, Daniel. Ahora debo irme. La voz se desvaneció. Daniel Delfín tardó unos minutos en comprender la naturaleza del regalo que acababa de recibir. El mar me ama tanto como yo a él, pensó, y ha compartido conmigo todos los momentos maravillosos que he dedicado a deslizarme sobre las olas. Ahora me mostrará su sabiduría. Este nuevo entendimiento, por cierto, cambiaría el resto de su vida. Daniel no sabía a dónde lo llevaría esta revelación, pero supongo que no volvería nunca a sentirse solo. Al menos no mientras siguiera su sueño. Aquella tarde, Daniel nadaba de vuelta a su manada. Todos los delfines estaban allí, y como siempre, empezaron a burlarse de él. Miren, dijo uno de ellos, ahí viene el delfín soñador. ¿Cuántos peces capturaste hoy, Daniel? Pero los pensamientos de Daniel estaban a una eternidad de allí. El mar le había ayudado a esclarecer sus dudas, y ahora, más que nunca, estaba decidido a seguir su sueño, aquel que le mostraría el auténtico propósito de su vida. Habían transcurrido varios meses desde que Daniel oyera la voz del mar, y había entendido que los sueños habían sido hechos para volverse realidad. Su relación con el mar se había hecho más intensa, y su técnica de deslizarse sobre las olas había mejorado mucho. Daniel había descubierto que cada ola que surfeaba, grande o pequeña, poseía su propia esencia, su propia finalidad. Ya se enfrentara a una ola de medio en un día soleado o a una de 3 metros cuando estallaba una tormenta, Daniel mantenía una actitud invariable hacia el aprendizaje. Siempre permanecía receptivo a las maniobras que realizaba, y en lugar de desanimarse cuando fracasaba, trataba de corregir sus errores cuando se deslizaba sobre la siguiente ola. Un día en que el oleaje alcanzaba los 3 metros de altura y soplaba un terrible viento de la costa, Daniel aprendió una lección del mar después de perder una ola. La mayoría de nosotros no estamos preparados para superar nuestros fracasos, y por eso no somos capaces de cumplir nuestro destino.
Es fácil defender algo que no entraña ningún riesgo. Daniel puso en práctica lo que el mar le había enseñado. Su técnica de deslizarse sobre las olas mejoraba y aprendía una nueva lección. Daniel Delfín usó este nuevo entendimiento para afrontar las dificultades que enfrentaba en la vida y comprobó que de esa manera las cosas se solucionaban más fácilmente. En su fuero interno, Daniel sabía que todas las cosas que compartía con el mar constituían el medio de alcanzar algo más importante, espiritualmente más enriquecedor que todo cuanto había experimentado con anterioridad, buscando la ola perfecta, aquella que algún día llegaría para mostrarle el auténtico propósito de su vida. Durante los días siguientes, Daniel trató de comprender a dónde lo conducía su sueño. En lugar de deslizarse simplemente sobre las olas, intentaba escuchar lo que le decía su corazón cada vez que lograba dominar una nueva técnica que imprimía más soltura a sus movimientos, prestando atención a todos los detalles. Había comenzado a practicar en la parte exterior del arrecife, una región del atolón a la que ningún delfín se había aventurado jamás a salir, un lugar prohibido por la ley de la manada. Y justo cuando la desesperación por no poder descubrir el verdadero propósito de su vida estaba por hacerlo darse por vencido, se acordó de lo que el mar le había dicho. Llega un momento en la vida en que no hay más que hacer, sino seguir tu propio camino.